Era una noche oscura y lluviosa cuando todo se desmoronó. En un momento, la vida de Sebastián parecía haber alcanzado su punto culminante: el éxito en el baloncesto universitario. Una relación que, aunque incierta, parecía prometedora. Todo parecía encajar en su lugar. Hasta que ella, Lisa, apareció con una sonrisa deslumbrante que le robó el aliento. Su vida, que hasta entonces había estado llena de risas y juegos en la cancha, de victorias y derrotas deportivas, pronto se vería marcada por algo mucho más peligroso: la traición. Sebastián nunca había pensado que algo como eso podría ocurrirle. Había sido siempre un hombre de principios, o al menos así lo creía. Se consideraba una persona fiel, una pareja ejemplar. Nunca le pasó por la cabeza que, al entregarse de cuerpo y alma a su amor por Lisa, él podría ser el objeto de una mentira tan destructiva. Su visión de la vida era la típica de alguien joven, lleno de sueños y ambiciones. En su mente, la traición era algo que les sucedía a los demás, no a él. Pero esa noche, al mirar su teléfono, descubrió algo que cambió todo. Un simple mensaje, un calendario que nunca pensó que revisaría. Una verdad tan desgarradora que hizo que su mundo entero se viniera abajo. Mientras se encontraba solo en su apartamento, una tormenta de emociones le envolvía. Pero la más poderosa de todas era la rabia. La ira fría y calculadora que lo llevó a un abismo de desesperación. 1. El inicio de la relación con Lisa. Sebastián conoció a Lisa en los pasillos del gimnasio universitario, donde él pasaba largas horas entrenando, preparándose para sus partidos de baloncesto. Ella era atleta también, destacada en el equipo de atletismo. Y sus ojos se cruzaron por primera vez en una fiesta organizada por los equipos deportivos. En ese momento, algo dentro de Sebastián despertó. Una sensación de emoción y desafío. Lisa no era como las demás. Había algo en su mirada que lo cautivó instantáneamente. El hecho de que Lisa estuviera en una relación con un chico popular de fútbol no hizo más que aumentar el deseo de Sebastián de ganar su atención. Durante semanas, intercambiaron mensajes casuales, coqueteando tímidamente, pero nunca revelando por completo sus sentimientos. La danza de atracción fue delicada, con pasos cautelosos pero seguros. La distancia que Lisa mantenía solo alimentaba el ego de Sebastián, quien, como jugador estrella, estaba acostumbrado a que las personas se interesaran por él. La relación con Lisa parecía ser una recompensa, una validación a sus esfuerzos. Y Sebastián se sentía invencible. Una noche, después de varias semanas de coqueteo, Lisa dejó a su novio para estar con él. Sebastián lo vio como una señal de su poder, una reafirmación de que podía tener lo que quisiera. Pero en esa misma noche, aunque no lo sabía, comenzaba su descenso hacia un futuro lleno de engaños y traición. Lisa no era tan pura como él pensaba. Las pequeñas señales de alerta que su instinto le gritaba en el fondo fueron ignoradas. Ahogadas por su propia arrogancia y su sentimiento de superioridad, la relación con Lisa comenzó a desarrollarse rápidamente. A medida que se conocían más, Sebastián comenzó a pasar más tiempo con ella. Pasaron noches enteras juntos, entre risas y caricias, en su apartamento o en el suyo, a veces con otros compañeros, pero siempre entre los dos, creando una burbuja de perfección que solo él podía ver. Lisa, en su mente, era la mujer perfecta, la que había estado esperando todo este tiempo. En su cabeza, había encontrado a la persona con la que pasaría el resto de su vida. La madre de sus hijos. Su alma gemela. Pero, en los rincones más oscuros de la relación, había algo que no podía ignorar. Lisa tenía su propio espacio, su propio mundo, a pesar de vivir juntos la mayor parte del tiempo.
Ella siempre volvía a su residencia deportiva. Y las visitas a su familia y amigos parecían convertirse en una constante. Sebastián, cegado por su confianza, nunca pensó que esas pequeñas ausencias podrían ocultar algo mucho más grande. Después de todo, él confiaba en ella. O al menos creía que podía confiar en alguien tan perfecta a sus ojos. Fue durante una de esas noches, después de celebrar el cumpleaños de uno de sus compañeros de equipo, que las primeras grietas en la relación comenzaron a formarse. Sebastián, que ya había estado bebiendo, sugirió que anotaran su último encuentro sexual sin protección en el calendario de Lisa. De esa manera, recordó, podría llevar un control sobre su salud. Lo que no esperaba era lo que descubriría al observar con más atención. Su mente, nublada por el alcohol, no detectó la señal de alarma. El calendario de Lisa estaba marcado con fechas rojas y negras. Las rojas, como él pensaba, indicaban su ciclo menstrual. Pero las negras, los días en que ella había tenido relaciones sexuales sin protección, eran mucho más preocupantes. Al principio pensó que solo eran días normales, sin importancia, pero al revisar más a fondo, algo cambió en su interior. El primer marcador negro que vio coincidía con el día que él había estado fuera por un partido de baloncesto. El segundo, el día que Lisa había ido a visitar a su familia. A medida que avanzaba en el calendario, las marcas negras se multiplicaban, creando una espiral de engaño que lo atrapó por completo. Lisa, en su aparente perfección, no solo lo había engañado a él, sino también a todos los demás que creían en su honestidad. Había dejado de ser la mujer ideal en su mente. Y Sebastián, atrapado en el vacío de la traición, comenzó a hundirse en un pozo del que sería difícil salir. La luz del amanecer se coló a través de las cortinas del apartamento, iluminando el rostro de Sebastián que yacía sobre su cama, inmóvil, mientras el peso de la traición comenzaba a calar en su interior. El silencio era absoluto, pero en su cabeza, el sonido de sus propios pensamientos era ensordecedor. ¿Cómo había llegado hasta aquí? La vida que había construido a su alrededor, tan perfecta en su mente, se había derrumbado en un instante. Lisa, la mujer que creía conocer, la mujer con la que pensaba compartir su vida, había mentido. No solo lo había engañado a él, sino que había manipulado la confianza que había puesto en ella de la manera más cruel posible. Se levantó de la cama con movimientos torpes, sintiendo el peso de su propio cuerpo como si fuera un extraño. Su respiración estaba entrecortada, como si estuviera atrapado en una red invisible que lo aprisionaba cada vez más. No podía pensar con claridad. No podía entender lo que había sucedido. En su mente, las imágenes del calendario codificado en colores seguían dándole vueltas. Una y otra vez, las fechas negras, los nombres de los hombres con los que Lisa había estado. Eran como cuchillos clavados en su pecho. Cada marca, cada línea en el calendario, era una evidencia irrefutable de que todo lo que había creído era una mentira. El dolor que sentía no era solo físico, era profundo, desgarrador, como si su alma misma estuviera siendo rasgada por un viento helado que lo empujaba a la desesperación. Nunca había experimentado algo así. La sensación de traición lo había despojado de todo lo que pensaba que era. El hombre confiado, el jugador exitoso, el que siempre había creído que las cosas le saldrían bien. Ahora no era más que una sombra de sí mismo. Sebastián caminó hacia la cocina, sus pasos resonando vacíos en el suelo frío. Abrió la nevera, pero no tenía hambre. Sin embargo, necesitaba algo que apaciguara su mente, algo que lo alejara de las imágenes que seguían invadiendo su cabeza.
Tomó una botella de licor que había guardado para ocasiones especiales y vertió una copa. La bebida era fuerte, pero no lo suficientemente para ahogar el dolor que lo consumía por dentro. Cada sorbo le quemaba la garganta, pero no le importaba. Necesitaba sentirse vivo de alguna manera, aunque fuera a través del sufrimiento. Se sentó en la mesa, mirando fijamente el teléfono móvil que había dejado sobre la superficie de la cocina. Lisa había llamado varias veces desde la mañana, pero él no tenía fuerzas para responder. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo podría enfrentarse a ella después de descubrir todo? ¿Acaso había alguna justificación para lo que había hecho? ¿Cómo podía perdonar algo tan monstruoso? Sebastián sabía que las respuestas no las encontraría en un simple mensaje o en una llamada. La verdad ya estaba en sus manos, clara y dolorosa. En la quietud de la mañana, Sebastián se encontró con una lucha interna que nunca antes había experimentado. Su mente le pedía venganza, gritando por una justicia que solo él podía imponer. Era la misma ira que sentía cada vez que pensaba en la humillación que había soportado. En cómo Lisa había jugado con sus emociones. Cómo había creído en ella ciegamente mientras ella le arrancaba la confianza de una manera tan sutil como cruel. Quería hacerle pagar. Quería que ella sintiera el mismo dolor que él. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que no podía dejarse llevar por la rabia. Sabía lo que eso implicaba. Sabía que la venganza, aunque momentáneamente gratificante, no traería la paz que tanto anhelaba. Se levantó de la silla y fue a su habitación, donde el calendario de Lisa seguía sobre la mesa, como un recordatorio constante de la mentira que había gobernado su vida. Al ver las marcas negras, el odio comenzó a crecer en su pecho. Todo lo que había construido, todo lo que había creído, se desmoronaba ante sus ojos. Lisa había arruinado todo. Había destruido la relación que él había idealizado. Y lo peor de todo era que lo había hecho con una frialdad que nunca había imaginado. La imagen de Lisa sonriéndole, tan perfecta en su ingenuidad, la mujer que había amado con tanto fervor, comenzaba a desvanecerse ante sus ojos. Ahora veía lo que realmente era. Una mujer calculadora, astuta, que había sabido manipular sus emociones, jugar con su confianza, y destruir todo lo que había tenido. Sebastián se sintió ridículo por haber creído en ella, por haber puesto su corazón en sus manos. Pero la sensación más dolorosa era la de la traición a sí mismo. El haber ignorado las señales. El haberse dejado llevar por el amor y la ilusión. La rabia se transformó en una necesidad de acción. No podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que hacer algo. Tenía que demostrarle a Lisa que su traición no quedaría impune. Las horas pasaban lentamente. Pero Sebastián ya tenía en su mente un plan. No podía dejar que ella saliera indemne de todo esto. Lisa debía pagar, no solo por lo que había hecho, sino por el daño irreparable que había causado. Y él iba a asegurarse de que no pudiera escapar de las consecuencias de sus acciones. En su mente, la imagen de Lisa volvía a tomar forma. Pero esta vez no era la mujer que había amado, sino una sombra, un reflejo distorsionado de la persona que había engañado a todo el mundo. Sebastián sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero al menos, pensaba, podría encontrar algo de consuelo en la venganza, algo de justicia en todo ese caos. Sebastián se encontraba en un crisol de emociones. Cada uno de sus pensamientos estaba teñido por la ira, pero también por una sensación vacía. Como si hubiera caído en un abismo de desesperación sin retorno. La venganza comenzó a llenar ese vacío. Cada día que pasaba desde el descubrimiento de la traición de Lisa lo hacía más insoportable. Las marcas negras en el calendario seguían ardiendo en su mente.
como una marca de fuego, como la cicatriz de su ego destruido. Se sentó frente a su ordenador. Una pantalla iluminada que mostraba el perfil de Facebook de Lisa. No había un solo día en el que no la buscara. No solo para observar sus fotos, sino para ver cómo ella se desenvolvía en su vida. ¿Cómo podía ser tan ajena a la tormenta que él sentía en su interior? Cada publicación, cada sonrisa de ella, se convertía en una daga en su corazón. No podía soportarlo más. Quería hacerle pagar. Quería destruir la perfección de su vida. Había algo profundamente satisfactorio en la venganza. Un impulso primitivo. Algo tan inherente a la naturaleza humana que Sebastián se dio cuenta de que era como un veneno dulce. Le prometió a sí mismo que se vengaría. Que haría que Lisa pagara por cada mentira. Por cada hombre con el que la había engañado. Por cada beso robado mientras él creía que era el único. La rabia, que había empezado como una chispa, se convirtió en un incendio que lo consumía todo. El primer paso fue sencillo. Casi intuitivo. Sabía que Lisa aún estaba rodeada de su círculo social. De sus compañeros de equipo y de sus amigos. La tentación de hacerla sufrir con el mismo dolor que él sentía era incontrolable. Decidió comenzar por sus amigos. Aquellos que ella había compartido su vida con él. Después de todo, si ellos sabían lo que había hecho. Si el mundo entero lo sabía. Tal vez Lisa sentiría una fracción del tormento que él había sufrido. Tomó su teléfono móvil y comenzó a escribir mensajes. Se dirigió a sus compañeros de equipo. A esos que una vez consideró amigos. Y les habló sobre la infidelidad de Lisa. No les dio todos los detalles. Solo lo suficiente como para que quedaran sorprendidos. Confundidos y, finalmente, heridos por la revelación. La idea de hacerle pagar a Lisa de esta manera lo hizo sentirse poderoso. Aunque sabía que en el fondo solo se estaba hundiendo más. No estaba luchando por la justicia. Estaba luchando por su ego. Lo que sentía no era justicia, sino venganza, y no había vuelta atrás. Cada mensaje enviado, cada palabra dicha, lo acercaba más a algo que no podría controlar. Sebastián estaba perdiendo el control de sí mismo. En lugar de buscar la paz que tanto anhelaba, se veía sumido en una espiral de autodestrucción. La venganza le proporcionaba un alivio temporal. Un breve respiro de la agonía que sentía en su pecho. Pero a medida que avanzaba, el vacío en su interior solo crecía más y más. Pasaron los días, y la venganza comenzó a tomar un giro más oscuro. Sebastián se vio envuelto en una rutina cada vez más destructiva. Sus noches de soledad se llenaban de alcohol y sustancias. Las mismas que había tratado de evitar en su pasado. Lo que comenzó como una forma de anestesiar su dolor se convirtió en una necesidad constante. El alcohol, las drogas, el sexo vacío con extrañas. Todo formaba parte de un ciclo vicioso que lo mantenía atrapado. Cada vez que pensaba que estaba controlando su dolor, lo único que hacía era sumergirse más en el caos. Y mientras él se perdía en este torbellino de autodestrucción, Lisa, ajena a todo lo que estaba ocurriendo, continuaba su vida. Parecía que nada la tocaba. Que su mundo seguía intacto. Eso, más que nada, lo llenaba de frustración. A medida que las semanas pasaban, Sebastián se dio cuenta de que su venganza no lo estaba curando. No lo estaba liberando. En lugar de encontrar consuelo, lo único que estaba logrando era empeorar las cosas. La imagen de Lisa, tan perfecta en su aparente indiferencia, se convertía en una obsesión malsana. Y cuanto más lo pensaba, más se convencía de que la única forma de encontrar la paz era destruyéndola. Haciendo que ella sintiera el mismo dolor que él. Una noche, mientras volvía a casa después de una fiesta llena de excesos, Sebastián se detuvo frente al espejo del baño. La imagen que vio lo dejó paralizado. El rostro de un hombre roto, cansado,
marcado por la rabia y el dolor. Lo miraba desde el cristal. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo había llegado hasta aquí? Durante un momento, la ira se desvaneció, y lo que quedó fue una profunda tristeza. Había perdido algo mucho más valioso que su relación con Lisa. Había perdido su propio ser. Pero aún había algo que lo mantenía en marcha. La necesidad de continuar con su venganza. La necesidad de mostrarle a Lisa que él no iba a quedarse de brazos cruzados. Que no iba a permitir que ella se saliera con la suya. Esa noche, mientras se miraba en el espejo, tomó una decisión. No importaba lo que tuviera que hacer. Él no iba a rendirse. Y lo que empezaría en ese momento sería algo mucho más grande. La venganza era solo el principio. La guerra, pensó, apenas comenzaba. El reloj marcaba las 2 de la madrugada de la mañana cuando Sebastián se encontraba una vez más frente a su espejo. La imagen que veía en él ya no era la de un joven lleno de esperanza, sino la de alguien marcado por la tormenta. Los excesos, las decisiones equivocadas, las noches solitarias y las constantes evasiones lo habían transformado. No podía evitarlo. Pero en su mente, el eco de los eventos pasados seguía resonando, aún más fuerte que nunca. La venganza no había traído paz, en su lugar, solo había sembrado más caos. Pero aquella noche, algo dentro de él se quebró. La rabia, la furia que había alimentado su alma durante tanto tiempo, comenzó a desvanecerse lentamente, reemplazada por una sensación más profunda. La de la desesperación. A través de todo lo que había vivido. De los deslices de su vida. El amor por Lisa, por Kate, por sí mismo. Todo parecía estar perdido. La soledad lo consumía con cada paso que daba. Pero a pesar de todo, había algo, alguien que lo mantenía en el filo de la cuerda. Alguien que podía ser la única posibilidad de redención que quedaba. Kate. El eco de su nombre le llegaba como un susurro en la mente. Como una promesa rota, como una última oportunidad. Aunque había vivido inmerso en la desilusión y el miedo, algo en su interior aún se mantenía firme. Como un vestigio del hombre que alguna vez fue. Kate había sido su refugio. Su posibilidad de encontrar un sentido en medio del desorden. Pero incluso en su conexión con ella, algo seguía faltando. El miedo a ser vulnerable. A ser traicionado nuevamente. Lo mantenía alejado. Y sin embargo, ahí estaba, al borde de tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida. Decidió salir. No estaba seguro de lo que encontraría. Pero sabía que si no lo hacía, seguiría atrapado en el mismo ciclo. En sus manos, su teléfono brillaba con la notificación de un mensaje de Kate. Habían pasado meses desde que la vio por última vez. Y aunque él pensaba que su relación había sido destrozada por sus propios miedos y la desconfianza que había cultivado, sentía que algo aún quedaba entre ellos. Algo que valía la pena. Con una mezcla de ansiedad y esperanza, Sebastián dejó su apartamento y condujo hasta el café donde se habían citado. La distancia, que antes había sido una barrera entre ambos, ahora parecía ser la única manera de resolver todo lo que había quedado pendiente. La lluvia comenzó a caer mientras se dirigía al lugar. La atmósfera parecía presagiar algo. Como si el destino, al fin, le ofreciera la oportunidad de tomar una decisión que lo liberaría. Pero también lo condenaría. Al llegar, vio a Kate esperándolo en una mesa del fondo. Su silueta, algo apagada por las sombras del local, le hizo recordar todos los momentos felices que compartieron. Su risa, sus conversaciones profundas, sus miradas cómplices, pero también la traición, las dudas, las mentiras. El rostro de Kate reflejaba una tristeza que no había visto antes. Y eso lo desconcertó. En sus ojos ya no había la seguridad y el brillo con los que la había conocido. Se levantó cuando lo vio entrar,
pero no dio el paso hacia él. Como si esperara que fuera él quien iniciara la reconciliación. «Hola, Sebastián», dijo Kate con voz suave, casi tímida. La mujer que siempre había sido fuerte y confiada. Ahora parecía estar luchando con sus propios demonios. Sebastián se acercó lentamente a la mesa. Miró a Kate, tratando de encontrar las palabras correctas. Pero todo lo que sentía en ese momento era una mezcla de rabia, confusión y dolor. La venganza que había planeado con tanto fervor había perdido su sentido. Estaba agotado de la ira. Agotado de ser el hombre que siempre buscaba destrucción en lugar de sanación. Y ahora, frente a la mujer que lo había dejado, que había traicionado su confianza, todo lo que sentía era vacío. «Kate», empezó, su voz quebrada por la emoción que no lograba controlar. No podía evitarlo. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero las contuvo. No quería mostrar más debilidad de la que ya había mostrado. Lo siento mucho por todo. Kate lo miró en silencio, sorprendida por sus palabras. No esperaba escuchar esa disculpa de él, y mucho menos tan cargada de sinceridad. Había esperado que la confrontación fuera más dura, pero en lugar de eso, Sebastián se estaba desmoronando frente a ella. Su rostro se suavizó y se acercó, sin decir una palabra, hasta que sus manos se tocaron ligeramente. «No, Sebastián, yo soy la que debería disculparse. Yo hice lo que hice. Y lo hice sabiendo lo que te iba a causar. No era justo para ti. Pero no sabía cómo salir de todo esto. La verdad es que, desde el principio, nunca estuve lista para lo que esto significaba». Kate dejó escapar un suspiro y se apartó un poco, como si intentara dar espacio a sus propias emociones. «He hecho tantas cosas mal. Pero también quiero que sepas que te amé. Y todavía te amo. No puedo cambiar lo que hice. Pero he aprendido mucho. Y no quiero seguir siendo la persona que fui». Sebastián sintió cómo su pecho se apretaba. Las palabras de Kate eran como cuchillos suaves, que le llegaban al corazón y lo dejaban vulnerable. La ira que había alimentado durante meses comenzó a disiparse, y la desesperación que lo había envuelto ahora era reemplazada por una sensación de alivio, pero también de tristeza. La tristeza de saber que las cosas ya no podían volver a ser como antes. «¿Entonces qué?», preguntó, casi en un susurro, mirando sus manos entrelazadas en la mesa. «¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos después de todo lo que ha pasado?» Kate lo miró fijamente, con una mezcla de desesperanza y esperanza. Sabía que la respuesta no estaba en sus palabras, sino en sus acciones. Pero las palabras también eran necesarias. Ella también había cambiado, y aunque el camino hacia la redención parecía incierto, al menos en ese momento, ambos tenían la oportunidad de tomar un paso hacia la sanación. «No sé lo que nos depara el futuro, Sebastián, pero creo que, tal vez, podríamos empezar de nuevo, no como éramos, sino como somos ahora, con lo que hemos aprendido, con lo que nos queda». El silencio se instaló entre ellos, pesado, como si el mundo alrededor hubiera desaparecido. Sebastián se levantó, mirando a Kate, y aunque en su corazón aún había un torrente de emociones sin resolver, había una ligera chispa de algo que nunca antes había experimentado: paz. No sabía lo que el futuro traería, pero al menos había dado un paso hacia la posibilidad de perdonar, de sanar, de dejar atrás el sufrimiento que lo había consumido. Con una última mirada hacia Kate, Sebastián asintió lentamente, y con ese gesto, ambos entendieron que el camino hacia la redención no sería fácil, pero era el único camino que valía la pena recorrer.